Hola, queridos amigos y seguidores de mi canal. ¿Se acuerdan? En mi sesión anterior les mostré cómo crear el video Texto en llamas. En esta sesión, la número 13, les explico un efecto al que podríamos considerar como lo opuesto a la anterior, un texto congelado. Así es que entremos de inmediato en la materia. Introduzco un texto que yo ya lo tenía preparado con una longitud de 10 segundos. Es decir, queremos que nuestro video dure 10 segundos. Además, muy importante es que este texto debe tener las características de color del texto negro, contorno igual a 0, es decir, la letra no tendrá contorno, y el modo de composición debe ser máscara invertida. Por ahora, desde luego, no vemos ningún efecto debido al modo de composición, porque justamente el modo de composición solamente es visible o tiene efecto en el momento en que hay otras capas. Ahora hago una copia de este texto y lo desplazo un nivel hacia abajo en el tiempo. Además lo desplazo geográficamente, para lo cual voy a bloquear con este candado al texto 1 para que no mueva al texto 1 sino solamente al texto 2. Selecciono al texto y lo muevo levemente hacia arriba y hacia la izquierda, más o menos como se muestra acá. La idea detrás de esto es que logremos al final una especie de efecto de volumen utilizando dos textos iguales pero levemente desplazados entre sí. Por cierto, al segundo texto le cambiamos su modo de composición a blend, es decir, al modo normal. Pero además le cambiamos su color de texto a color azul oscuro, al contorno también el mismo color, y al contorno lo hacemos ahora de un espesor de 8 píxeles y con una corrección cromática de tipo blur difuminado igual a 20. Todo esto ayudará a lo que les comenté hace un ratito, es decir, a que tengamos un efecto más realista con la idea de volumen. Ahora selecciono ambos textos y con la tecla derecha del mouse los convierto en un sprite con las características que ya son bastante típicas. Use como contenedor no, muestre efectos sí, llene el trasfondo no. Pero además le agrego un efecto de blur gaussiano al texto 3. Como vemos acá, y efectivamente con un nivel de 35. Ahora volvemos al nivel de la escena e introducimos un video mostrando un hielo en forma de estalactitas goteando. Lo pongo por debajo del sprite y reduzco su longitud a la misma que el sprite. Pero con este video, original por lo menos, tenemos tres problemas. Primero, que contiene un trasfondo, una especie de pared que desde luego no deseamos. Segundo, que no nos cubre bien a todo nuestro texto, el cual deseamos que aparezca finalmente en forma completamente inmerso en el hielo. Y tercero, que solamente tenemos pocas partes goteando. Se los muestro. Vemos que solamente la primera parte muestra hielo goteando y esto nos disminuye el realismo al que apuntamos. Y solucionamos estos problemas así. Primero cortamos al video con crop borders, o sea, corte los bordes, y se nos abre un diálogo en el cual podemos elegir el corte que deseamos. Y en primera instancia vamos a elegir este corte, un poco menos de la mitad. ¿Pero por qué? Porque de esta manera vamos a tener dos partes. Esta primera parte tiene un trasfondo que tiene un determinado número de colores bastante claro, y esta otra segunda parte también tendrá otro tipo de colores bastante claros, de manera tal de que nos sea más fácil eliminar los trasfondos correspondientes. Además, queremos cortar también la parte superior que tiene otro color, llevarla a ese nivel solamente. Y decimos OK. Pero además ahora adaptamos el tamaño a una posición razonable. Además, vamos a llevar nuestro video a ese nivel de zoom y nuevamente lo llevamos a la posición horizontal adecuada. Pero además le agregamos un efecto de flip durante toda
la versión del padre, por supuesto. Y se trata de un flip horizontal de 180 grados. Es decir, lo hemos girado o lo hemos volteado 180 grados a nuestro video cortado. De esa manera hemos logrado un efecto bastante interesante de cubrir bastante bien a una buena parte de las primeras letras, por lo menos, de nuestro texto. Tiene una forma bastante realista. Pero todavía tenemos el trasfondo indeseado y lo eliminamos con un efecto de video de transparencia y Background Remover, removedor de trasfondo, toda la versión del padre, con el método de YUV o YV, utilizando todos estos colores que les muestro acá, menos el verde, que no es necesario. Y como ven, utilizando estos colores como filtro, hemos eliminado el trasfondo como queríamos. Y es justamente lo que a continuación haremos. Iremos llenando poco a poco todo el trasfondo detrás de las letras o detrás del texto, con adecuadas cortes y copias del video original. Es decir, volvemos al nivel de la escena, seleccionamos a nuestro video cortado y con Control C y Control V, lo desplazamos una posición hacia abajo, tenemos una copia exacta de nuestro video anterior, o de nuestra parte de video anterior. Bloqueamos al sprite y el video parte 1, digamos así, lo que nos permite desplazar solamente a la parte 2. Pero tendríamos una copia exacta, desplazada horizontalmente, pero exacta de la parte anterior, lo cual haría un poco irrealista el efecto final. Así es que vamos a hacer un cropping diferente en este caso. ¿Y por qué no? Utilicemos ahora a la segunda parte, ok, pero en realidad la queremos hacer un poco menos ancha y más chiquita. Además la desplazamos entonces al mismo nivel que el corte anterior. Como hicimos una copia de la parte anterior, copiamos conjuntamente con ello también el efecto de flip y el removedor de trasfondo. Para probar qué pasa si cambiamos el flip o lo eliminamos, bastaría con que eliminemos su visualización, como en este caso, o lo agregamos como en este otro. Depende de nosotros lo que queremos hacer y cómo nos parezca el realismo de nuestra escena. Podemos eliminarlo y dejarlo como estaría originalmente, lo cual no me parece nada mal, se ve un poco más realista. Es decir, aquí vamos a eliminar y lo removemos al efecto de flip. Pero además vemos que el removedor de trasfondo funciona más o menos, no lo suficientemente bien y deja manchas, ¿no es cierto?, de color marrón que trataríamos de eliminarlas. Por ejemplo, adicionando un nuevo color de filtro y tomándolo de acá. El resultado está bastante bueno, ¿no les parece? Bien, y continuamos de este modo, agregando cortes hacia la derecha hasta poder cubrir con pedazos de hielo a todo nuestro texto. Lo que les mostraré de ahora en más en tiempo rápido. ¿Qué estás esperando? Diles que se abonen. Diles que se abonen, diles. No me molestes, mosquito. Como ven, hago permanentemente copy y paste del trozo anterior y utilizamos cropping recortado para definir el nuevo trozo que deseamos. Bloqueo los trozos anteriores para asegurar que muevo solamente el nuevo. Y readapto la remoción de trasfondo para hacerlo realista a cada caso individual. Vuelvo a copiar, en este caso copié exactamente lo mismo, porque tengo más escenas de goteo en ese trozo, pero lo adapto. Y además le agregué un flip de 180 grados para que no se vea exactamente igual al trozo anterior. Bien, ahora tenemos a nuestro témpano de hielo goteante construido en forma suficientemente realista. Pero nuestra ambición de un texto metido dentro de él está todavía inconclusa. El problema es que el texto aparece como dibujado sobre la superficie del hielo y no dentro de él. La solución a esta situación consiste en introducir al témpano dentro del texto, o dicho en términos de BSDC, debemos copiar el témpano dentro del sprite conteniendo el texto. Pero para trabajar más ordenadamente y no perder la visión general,
realicemos los siguientes pasos preparativos, más bien administrativos, pero prácticos. Primero, al Sprite 1 le cambiamos su nombre a texto. Ahora agrupamos a todos los trozos del témpano de hielo, por ejemplo con el mouse, marcándolos todos, y creamos con ellos un sprite, el que bajamos de nivel por debajo del texto. Denominamos témpano. Y le damos las propiedades conocidas de uso como contenedor no, muestre efectos sí, y llene el trasfondo no. Y a continuación introducimos una copia del témpano dentro del texto y la llevamos al nivel máximo inferior, por debajo de los dos textos. Pero antes de continuar, debemos corregir un error cometido al principio, y es que dentro del sprite texto debemos intercambiar los niveles de ambos textos. ¿Pero por qué? Sí, porque es el texto 1 el que debe dejar traslucir al sprite témpano a su través mediante el modo de composición máscara invertida, y para ello debe encontrarse inmediatamente por encima de este. Ustedes dirán, después de tantos efectos y cambios, estamos peor que nunca, ya que nuestro texto se encuentra ahora en un estado de borroso, casi invisible, como diluido en el hielo. Y yo les digo, solo tengan un mínimo de paciencia, aunque no lo parezca, solo faltan un par de efectos. Bien, entonces introducimos dos efectos de sombra que yo ya había preparado. Desplazamos el efecto superior 2 niveles para abajo, con la idea de que el efecto superior afecte primordialmente al texto 3 y el efecto inferior afecte primordialmente al texto 1. Las propiedades de estos efectos sombra deben ser los siguientes. El efecto superior deberá tener las propiedades que les muestro acá. El ángulo de luz 0 grados, la distancia de la sombra 20 píxeles, el color blanco y con un leve efecto de blur, es decir, de difuminado, un 8%, sin adicionar ruido. En cuanto al efecto sombra inferior, sus propiedades deben ser importantes. Long shadow, sombra larga igual sí. El ángulo de la luz en este caso es de unos, digamos, 250 grados. Y la distancia de la sombra de unos 30 píxeles. El color blanco también. Y acá le ponemos un poco más de difuminado, es decir, un 30%. Bien, ya nuestro efecto se va viendo cada vez mejor, pero aún tenemos el problema de que el color azul del texto 3 es demasiado predominante y produce todavía un efecto de borrado que no lo hace muy realista. Por lo tanto, hacemos lo siguiente. Cambiamos la opacidad, o sea, la transparencia del texto 3 a algo más de 50%. Sí, por ahí, un 55%. Listo. Y voilà. Ahora nuestro texto se ve con contornos claros y con un volumen que lo hace aparecer como congelado dentro del témpano, con un muy buen realismo. ¿No les parece? Finalmente, agregamos un sonido adecuado y veamos nuestro resultado final. Bueno amigos, hemos llegado al fin de esta sesión, pero si me echan un poquito de menos, no se preocupen. Pronto estaré con ustedes nuevamente con nuevas ideas en esta apasionante actividad de crear y editar videos.
Ah, y por favor, no se olviden de abonarse a mi canal. Así los podré mantener siempre al tanto de mis publicaciones futuras. Muchas gracias y chao, hasta pronto.